elegir una jornada parcial, tienen que reducir sus posibilidades profesionales, sus posibilidades de ingresar dinero, y es aquí donde está la clave de la brecha salarial en España. Es aquí, esta es la variable explicativa más significativa para explicar la brecha que tenemos en nuestro país, que es otro, como digo, de los grandes retos que tenemos. Aquí tenemos el tiempo parcial y esta es una cuestión que es fundamental. Hay alguna gente que piensa que es por elección libre de las mujeres que cuando tienen un hijo dejan de trabajar. Pero los datos no dicen eso no es cierto. Aquí vemos, esto es el porcentaje de mujeres que desearían tener un trabajo a tiempo completo, pero que lo tienen a tiempo parcial. Y como veis, es un 96%, o sea, solamente un 4% de mujeres están contentas con trabajar a tiempo parcial. Por tanto, ellas desearían trabajar más, pero porque tenemos unas malas políticas públicas, porque hemos sido incapaces, porque el bipartidismo ha sido incapaz de ofrecer unas políticas públicas sensatas de conciliación, no pueden trabajar a tiempo completo. Esto es la tormenta perfecta. Hay tres ejes fundamentales. Aquí veo a personas que se han preocupado mucho por la cuestión de los horarios. Tenemos en España unos horarios de locos. Mirad a la hora a la que terminamos de trabajar y mirad pues, algunos de nuestros países vecinos. Simplemente, si tú terminas, yo tengo un hijo de 2 años, si tú terminas de trabajar a las 8 de la tarde y tu hijo termina, en mi caso, la escuela infantil o la guardería a las 2:45 de la tarde, o los niños un poco más mayores terminan a las 4 o a las 5, lo sabe bien Begoña Villafís, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te las arreglas para conciliar, para poder estar con tus hijos y trabajar al mismo tiempo? Es simplemente imposible, a no ser que tengas o dinero, básicamente, o que tengas una cobertura familiar, que muchos de nosotros pues, no tenemos, ¿no? Otra parte importantísima de la tormenta perfecta. Tenemos un país con una situación de extrema precariedad. Esto es la tasa de temporalidad de los jóvenes. Yo creo que cuando hemos hablado mucho de pensiones y hemos hablado muy poco de la situación de los jóvenes de nuestro país. Es básicamente la peor de la Unión Europea. Tenemos, mirad, por ejemplo, la mitad prácticamente de los jóvenes entre 25 y 29 años, que es cuando se supone que tienes que empezar a tener hijos, tienen un trabajo temporal. ¿Quién puede plantearse con unos ingresos que no son recurrentes, que a lo mejor al día siguiente se te acaba el contrato, o muchos de estos son contratos de una semana? ¿Quién puede plantearse tener un hijo con una precariedad de este nivel? Bueno, esto es la inversión en conciliación. España, veis que está ahí puesta en rojo. Como veis, no se ha hecho prácticamente nada. Seguimos a la cola en la inversión en políticas de conciliación y familias para afrontar y para ofrecer una respuesta al reto que decíamos de la natalidad y al reto de la brecha, que es el otro reto principal, ¿no? En España es una heroicidad tener hijos. Ese es el planteamiento que descubrimos cuando miramos los números, y por eso es imprescindible que hagamos una ley para cambiarlo. ¿Es posible cambiar las cosas? Sí que lo es. Aquí está, son los hijos, la tasa de fertilidad, los hijos por familia en algunos de los países de la Unión Europea. Como veis, en Suecia estaba cayendo la tasa de fertilidad y de pronto subió. Y eso no es casualidad, no es la cultura, no es la fuerza del destino, es porque en Suecia dijeron, oh, tenemos un problema con la natalidad, no estamos ofreciendo políticas de igualdad, políticas que respondan a las necesidades nuevas, a esa incorporación masiva de la mujer al trabajo, para que los padres puedan conciliar, para que puedan trabajar y para que puedan tener hijos, que es la base que va a permitir que se sostenga el estado del bienestar en el futuro. Por tanto, hay que hacer buenas políticas públicas, y se puede. Y ese es el modelo, esos son los modelos que hemos seguido para inspirarnos en algunas de las políticas que proponemos, que después Albert expondrá un poco más también. El eje principal es avanzar en la igualdad de permisos de paternidad. Hasta ahora hemos conseguido, bueno, cuando llegamos hace 1 año y medio o 2 años al Congreso, en España había 2 semanas de paternidad, ahora tenemos 4 y, bueno, ahora ha dicho el señor Sánchez que va a usar nuestro presupuesto y entonces habrá 1 semana más, habremos duplicado +1 las semanas de paternidad, con lo cual se dejará de penalizar un poquito a las mujeres que tengan hijos. Cuando un señor o señora vaya a contratar, probablemente mirará un poquito menos si le va a tener
que cubrir la baja muy larga de la mujer y muy corta del hombre. Ahora cada vez tenemos que avanzar más hacia la igualdad. Lo que proponemos aquí es avanzar hacia la igualdad plena y llegar hasta 34 semanas, 10, 10 y 10, más un bonus de conciliación, de corresponsabilidad. Después tenemos un pilar esencial, que es avanzar en la cobertura universal de las escuelas 0-3. Como decíamos, son particularmente las mujeres con menos recursos las que tienen que dejar de trabajar, porque si tienen unos ingresos, como hemos visto, bajísimos, pues simplemente no pueden pagarse una escuela infantil. Por tanto, tenemos que avanzar hacia la universalización y la gratuidad de escuelas infantiles, y eso también está en nuestra ley. Horarios más racionales, lo hemos hablado muchas veces y propuesto un plan nacional para la racionalización de horarios, y adaptar un poquito más, para que sea más fácil para los padres poder adaptar los calendarios y que no tengas vacaciones tú y tus hijos estén en la escuela o al revés, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo también en esa dirección. Después tenemos que avanzar en la brecha puramente discriminatoria, que sigue existiendo. Y ahí necesitamos políticas de transparencia. En este caso nos hemos inspirado en el modelo alemán, en el que cuando tú vas a pedir un empleo o cuando estás trabajando, una mujer o un hombre puede pedir la media de lo que ganan en empresas grandes, la media de lo que ganan 4 personas en su misma categoría, sin saber los nombres, pero 4 personas en su misma categoría para saber pues, qué es lo que se está pagando de media en esa categoría. También hablamos de hacer unos planes de igualdad, avanzar más en los planes de igualdad para tener unos objetivos concretos de que avancen hacia la paridad en los consejos de administración. Y después, y de aquí se hablará después con las personas que nos acompañan, hay una serie de familias que son las más nuevas y que son las que más crecen. En España tenemos 2 millones de personas, padres y madres, papás y mamás, que cuidan a sus hijos solos, que son las familias monoparentales, y ahí hacemos un esfuerzo muy grande también en esta ley para mejorar el apoyo, para que puedan tener más apoyo. Y también a las familias numerosas hacemos una extensión para premiar la natalidad en las familias numerosas. Bueno, no quiero extenderme más. Os voy a dejar con esta foto y este diseño tan bonito, y ahora creo que viene Patricia a explicaros un poquito más. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Por cierto, Tony es uno de esos hombres que concilia, yo lo digo, ya que él no lo cuenta, que le veo todas las mañanas llevar a su hijo a la guardería, y alguna vez se ha privado hasta de comer por irle a recoger. Y creo que está bien decirlo también. Yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de llevar toda la vida hablando de igualdad y de conciliación y de igualdad. Y a mí al principio me parecía algo lejano, que no tenía nada que ver conmigo. Estaba estudiando la carrera en la universidad y en lo que pensaba era en terminar mis estudios y encontrar un trabajo. Pero precisamente llegó la hora esa de encontrar un trabajo y ahí me di cuenta de por qué se hablaba de igualdad, o más bien de desigualdad, porque la mayor parte de mis compañeros universitarios, hombres, lo tuvieron muchísimo más fácil para encontrar un trabajo, y encima encontraron muchos mejores trabajos que mis compañeras universitarias mujeres, incluso aun sacando ellas mejores notas. A mí esto ya me pareció bastante curioso, cuanto menos. Y la verdad es que este es el primer problema que tenemos las mujeres en el mercado laboral. Ya lo apuntaba antes Tony, que parece que llevamos aquí un cartelito en la frente que dice, un cartelito luminoso que se enciende y dice peligro, embarazo, bajas, excedencias, abandono, y no nos podemos deshacer de eso, ni siquiera aunque tú no quieras ser madre. En una mujer joven ya ven ese cartelito. ¿Y esto por qué es? Porque en el fondo ya las mujeres en España, como bien ha dicho, nos hemos incorporado plenamente al mercado laboral y en definitiva queremos exactamente lo mismo que los hombres.
tener una familia, en caso de que así lo queramos, y también tener una carrera profesional al mismo tiempo en la que podamos ir ascendiendo. Y en realidad el problema principal es que todavía tenemos normas políticas en nuestro país que siguen consagrando esa desigualdad, como los permisos de paternidad. Para nosotros, para Ciudadanos, es algo básico, porque que los hombres tengan menos permisos de paternidad, menos permisos que las mujeres para cuidar a sus hijos, eso es algo que entra en colisión con el artículo 14 de nuestra Constitución, que consagra la igualdad entre hombres y mujeres. Y además hace que las mujeres sigamos llevando ese cartelito y desincentiva, por decirlo de alguna manera, desincentiva esa corresponsabilidad. Con lo cual, es básico, de esto se dieron cuenta en Islandia hace 18 años, casi 20, en el año 2000 creo que fue, igualaron los permisos de paternidad a los de maternidad. ¿Y qué se han encontrado? Han transcurrido ya 18 años, con lo cual podemos estudiar sus consecuencias. Se han encontrado con que ha disminuido considerablemente la brecha salarial, hay mayor corresponsabilidad y, además, ha aumentado la natalidad, algo tan básico. Por eso, para Ciudadanos, no me voy a extender, para Ciudadanos es algo básico. No solo igualar, que por supuesto es lo principal, pero además aumentar esos permisos de paternidad y maternidad. Pero además de esa primera fase, también nos encontramos con una segunda fase que ya afecta tanto a hombres como a mujeres. El momento en el que, ya con un trabajo estable, quien tenga la suerte de haberlo conseguido, decidimos tener hijos, tanto hombres como mujeres, repito. Ahí te das cuenta, a mí por lo menos me pasó. Yo incluso para mí supuso un bache tremendo en mi carrera profesional. Tuve que dejar mi trabajo y buscar otro que se pudiera acomodar un poco a los horarios de mi hija. Y creo que a mucha gente le pasa esto. También lo ha dicho un poco Tony antes. El dineral que cuestan las escuelas infantiles o guarderías, los horarios infernales que tenemos, los 3 meses interminables esos de vacaciones, que no se corresponden con las vacaciones que tenemos nosotros. Y no puede ser que hoy se nos obligue, porque esto está pasando, se nos obligue a elegir entre tener una carrera profesional o tener una familia o incluso vida personal, aunque no tengas hijos. Esto no puede ser y con ello hay que acabar, porque estas dos cosas son los pilares básicos sobre los que se sustenta nuestra sociedad, con lo cual si uno falla, todo se desmorona. Ya lo decíamos antes, la baja natalidad hace que no podamos mantener nuestro estado del bienestar y es imposible. Con lo cual, esto de lo que hablamos hoy aquí es uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad y del siglo XXI. Además, en España todavía estamos a la cola en políticas de conciliación y por eso en Ciudadanos hemos decidido ponernos a trabajar y hacer esta ley que es bastante ambiciosa y que yo creo que va a ser un paso adelante, esperemos que se apruebe, va a ser un gran paso adelante, ese paso adelante que necesitamos en políticas de conciliación. Y para hablar de ello, tenemos aquí a 4 protagonistas de esta historia, a 3 heroínas y un héroe, se podría decir, porque ellos, a pesar de todas las trabas que se han encontrado, han desarrollado carreras profesionales todos y encima carreras profesionales con mucho éxito. En primer lugar tenemos a Nuria. Nuria es deportista de élite, una atleta que es nada más y nada menos que campeona de Europa, eso es de lo que más se acuerda a ella, porque también no se acordaba siquiera de las veces que había sido campeona de España, o sea que os podéis imaginar. Ha sido campeona de Europa en 1500 metros lisos y distancia a la que además batió el récord de España en 2009 y en 12 ocasiones, te lo recuerdo yo, ha sido campeona absoluta de España. Y además de todo eso, Nuria es madre de 3 hijas, me has dicho, todas niñas, 3 hijas y, por tanto, madre de familia numerosa. Para mí, en primer lugar, tu primera heroicidad es que te dediques al mundo del deporte con la disciplina que eso conlleva y también con las dificultades que nos encontramos las mujeres en ese mundo, porque las mujeres tenemos falta de visibilidad y además nos faltan patrocinadores, etcétera, etcétera. Yo creo que esto lo vas a poder explicar tú mucho mejor que yo.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo has podido compaginar tu carrera, brillante carrera, y tus 3 hijas? Bueno, buenas tardes a todos. Soy atleta de élite, llevo 20 años en el deporte y bueno, a mí fui pionera en ser madre y volver a la élite. Yo en el 2007, estando entre las mejores del mundo, de 1500, pues decido ser madre. Entonces todo a mi alrededor empieza: tú, Nuria, estás loca, si ya tienes casi 29 años, espera a terminar tu carrera deportiva y luego ya pues eres madre y ya te dedicas pues a, bueno, pues a ser madre, a cuidar, a tal, bueno. Y yo pues no quería, yo quería ser madre y empecé pues un poco pues a creer en mí, a decir: jolín, Nuria, si tú es lo que deseas, vete a por ello. O sea, era un sueño, pero que no tenía mucho apoyo de mi entorno, ni de mi entrenador, ni mis familiares. Mis familiares me decían: Nuria, yo qué sé, piénsatelo y tal. Y nada, pues decido ser madre. Y no solo soy madre, sino que no llegué solo a la élite, sino que conseguí mis mejores resultados. Quedé campeona de Europa con 33 años. O sea, que fue algo que nadie se esperaba. Sí que pasé momentos muy malos, porque yo cuando digo públicamente que soy madre, o sea, que soy madre, que estoy embarazada, pues me deciden congelarme la beca. Entonces, pues claro, yo pensé con el corazón, luego me vino los batacazos de decir: madre mía, ahora económicamente pues me va a hacer un poquito de daño, porque, a ver, el atletismo, pues como muchos deportes, la natación, tal, son deportes minoritarios. Entonces, pues claro, pues la beca para ti, helado, es fundamental para poder realizar tu actividad. Entonces, bueno, que te la concedan, o sea, que te la congelen y que cuando vuelvas a la práctica deportiva te la den, pues bueno, está bien, pero, jolín, yo me hubiera gustado que me la hubieran dado, ¿sabes? Que hubieran confiado en mí, en decir: bueno, esta chica se ha emprendido en este camino, vamos a apoyarla un poco. Entonces, bueno, me sentí un poco desamparada y con un camino un poco de incertidumbre, de ay, madre, ¿qué me va a suceder, no? Pero bueno, a la vez eso, como somos las mujeres ahí que tenemos ese coraje, pues me daba fuerza de decir: aquí voy a hacerlo lo mejor que pueda. Me esforcé muchísimo, entrené muy duro después de ser madre, porque claro, a ver, ensanchas, te cuestas, tienes bueno, pues que sacrificarte, porque el atletismo junto con el ciclismo pues son deportes de los más duros. Entonces es trabajo, trabajo y trabajo. Y bueno, y haberlo conseguido para mí fue más que un sueño, porque yo decía: no, yo solo quiero volver a la élite y demostrar que sí se puede, que sí puedo ser madre y volver. Y no solo demostré eso, fijaros la fuerza que tenemos muchas veces y no nos damos cuenta, que conseguí ser campeona de Europa, que para mí es que ni en mis mejores sueños, ¿no? Como dice Nadal ahora con la 11, ¿no? del campeonato este. Pero me sale, estoy ahí un poquillo nerviosa. Pues que dice: es que no me lo imaginaba, ¿no? Ni en los mejores sueños podía soñar que lo iba a ganar 11 veces. Pues a mí me pasó igual, que no pensaba que yo iba a poder ser campeona de Europa. Y de hecho, pues muchas deportistas de todos los ámbitos, de todo el deporte, de atletismo, de lucha, son madres y han vuelto a la élite gracias a que yo rompí esa barrera. Y dicen: si esta chica puede, ¿por qué no vamos a poder las demás? A ver, en el deporte, pues te esfuerzas mucho, tienes tu sueño e intentas pues conseguirlo. Y te ponen, pues, te sientes a veces que no vas a poder, que te sientes un poco como yo me sentí, desamparada. Pero ahora, gracias a que muchas mujeres del deporte hemos conseguido lo que yo he conseguido, pues hay más apoyo, estamos más en acción, somos más luchadoras, empezamos ya a delegar, que muchas veces quieres tú hacer todo, te crees superwoman y hay que intentar también saber delegar, saber decir: bueno, aquí tengo mi espacio, y así no caer también, como yo caí, un poco en el estrés, ¿sabes? De querer acaparar todo. Y por eso caí en lesión.
que también sí, caí en una lesión de querer, que hay muchas veces que tenemos mucha culpa nosotras, también es cultural, de que lo llevamos ahí metido, de madres, abuelos y tal, ¿verdad? la educación. Desde pequeñita. Y entonces, pues bueno, yo veo que cada vez estamos más acción, que cada vez estamos mejor y que cada vez nos queremos más y eso se nota, ¿eh? Y bueno. Y eso se lo habrás inculcado, se le estarás inculcando a tus hijas, Hombre, además. claro Solo que con sí. tu ejemplo ya. Sí. Pues, de verdad, esto merece un aplauso, Gracias. creo yo. Porque lo tengo que decir, eres una verdadera heroína, lo tengo que volver a decir. Y también tenemos con nosotros a Efraína. Efraína es abogada laboralista, además, en un despacho de primer nivel, y es madre soltera por elección. Esas familias monoparentales, en este caso monomarentales, de las que hablaba Toni Roldán antes. Y, como todos os podréis imaginar, hace malabarismos ella sola para poder compaginar su trabajo, lo que le exige su trabajo, y el cuidado de su familia. Pero además, no contenta con ello, digamos, si me permites que lo llame así, activista. Ella ha creado una plataforma en change.org en la que aboga porque, bueno, esto lo vas a explicar tú mejor, pero que se equipare las familias monoparentales con 2 hijos a las familias numerosas. Y además, tengo que darte una buena noticia, también lo hemos incluido en nuestra ley. Así que cuéntanos un poco cómo te lanzaste a todo esto, lo de la plataforma, ser activista, y cómo compaginas tu día a día, a qué problemas te enfrentas y qué demandas tienes. Pues bueno, primero muchas gracias a Patricia y a Ciudadanos por la invitación, que estoy encantada, de verdad. Pues efectivamente yo soy madre soltera por elección, tengo un niño y una niña de 3 y 5 años. Inicié la campaña en Change, que, bueno, ya lo dejo dicho, quien quiera firmarla es en change.org. 100.000 firmas ya llevas, sí, ¿no? Sí, en change.org/madressolteras. Y la inicié para dar a conocer una situación de discriminación que se produce frente a las madres solteras en nuestro país, y es una discriminación además que viene desde la legalidad y desde los poderes públicos. Y resulta que yo me quedé perpleja cuando me di cuenta que en España una mujer sola con 2 hijos, una mujer que esté ella sola como única progenitora con 2 hijos, si es viuda se la considera familia numerosa, pero si es madre soltera no. Es así de fuerte y así de increíble. Y por supuesto es injusto porque la situación es exactamente la misma, o sea, es un solo progenitor con 2 hijos, y en función del estado civil de la mamá, si la mamá es viuda, es decir, si ha estado casada, entonces se le protege, pero si decidió ser madre soltera, pues no hay ningún tipo de protección. El tema de ser, además, que corresponde el tema de familia numerosa es porque numéricamente pues tocamos a 2 hijos por un adulto, mientras que la familia numerosa corriente pues, es la de una pareja, un matrimonio con 3 hijos. Por lo tanto, tocan a 1,5 niños por adulto. De ahí que, por supuesto, corresponde, pero sobre todo corresponde más porque es que ya existe, o sea, ya está en la Ley de Familias Numerosas que a las viudas o viudos con 2 hijos se les considera familia numerosas y a nosotros no. Esto, además de ser injusto, es inconstitucional. Porque resulta que tenemos el artículo 39.2 de la Constitución española que dice que los poderes públicos protegerán a los hijos iguales ante la ley con independencia de su filiación y a las madres con independencia de su estado civil. Entonces resulta que los padres de la Constitución tuvieron la deferencia y el sentido y sensibilidad de hacer un artículo que estaba especialmente dirigido a estas situaciones de madres solteras y sobre todo a los hijos de madres solteras. Sin embargo, el legislador, cuando hace la Ley de Familias Numerosas, tiene la desfachatez, porque es una desfachatez de, incumpliendo este artículo de la Constitución, pues dejarnos excluidas de esta situación, mientras que sí se protege a las viudas, pero no a las madres solteras. Entonces, la verdad es que cuando he hablado con partidos políticos, no ha habido un político que me diga que no tengo razón. Es decir, que esto está bastante asumido y yo creo que de manera unánime, porque por otro lado, pues es que es irreprochable que esto se tiene que cambiar. Lo que ocurre es que llevamos muchos años y nadie lo cambia. Entonces, de verdad, lo que decía, hablamos y de no verdad se hace nada. espero que antes de que acabe esta legislatura, de una vez por todas se cambie.
porque bueno, pues yo lo esperamos las 100.000 personas que han firmado la petición y miles de madres solteras que necesitan alguna ayudita extra, cualquier cosa pues es bienvenida, porque la verdad es que hay tan poco, que casi es nada, que esto de ser madre soltera, familia numerosa podría ayudar, por lo menos a las madres solteras con 2 hijos, porque luego, este acto es para hablar de conciliación, también quiero hablar de conciliación. La conciliación, si ya es complicada para una pareja, pues para una madre soltera más todavía, porque está sola. Entonces, por ejemplo, el tema de ser familia numerosa te da un punto extra para elegir el colegio. Puedes elegir el colegio más cercano a tu casa, que si no, pues si hay demasiadas peticiones te puedes quedar fuera. O sea que todo puede ayudar. Y bueno, luego en materia de conciliación, si me permites, también me gustaría dar un poco mi visión, porque bueno, por casualidades de la vida, efectivamente, además de ser madre soltera, soy abogada laboralista. Entonces llevo más de 18 años dedicada a las relaciones laborales y he sido testigo de excepción de los problemas que genera todo el tema de la conciliación y los conflictos que se generan en las empresas a raíz de este tema. Entonces, hoy día podemos decir que la conciliación es un monotema y está todo basado en la reducción de jornada, las famosas reducciones de jornada que todos hemos oído. Entonces, cuando una mujer es mamá, lo primero que se pregunta es: ¿me pido la reducción o no me pido la reducción? Lo que te pregunta tu jefe, tus compañeros es: ¿te vas a reducir jornada o no te vas a reducir jornada? Y todo termina ahí. ¿Qué ocurre? Las reducciones de jornada traen todo un cortejo de consecuencias muy negativas también a quien se las pide. Y esto, además, a quien normalmente las piden las mujeres. Cuando algún hombre tiene la osadía de pedirlo, pues también cosecha esas consecuencias negativas. Les miran peor, además, a los hombres. Incluso se entiende menos, estoy de acuerdo. Entonces, quedas señalada en la empresa. Si el día de mañana hay que hacer una reestructuración o un ERE, tienes más posibilidades de que intenten ahí colar al tema a las que tienen la jornada reducida. Tema de subidas salariales, pues tendrás las mínimas por ley, pero vamos, las subidas discrecionales ya, olvídate. Tema de promoción profesional también se para en seco. Con esto, a ver, quiero decir, hay honrosas excepciones, ¿eh? No quiero decir que no haya excepciones, que por supuesto las he visto. Estoy hablando un poco de la tónica general. Claro, por eso son necesarios incentivos para las empresas. Claro, entonces la reducción de jornada, además que a mí personalmente me parece un paso atrás un poco en la incorporación de la mujer al mercado laboral. O sea, la mujer nos incorporamos a la universidad, luego al mercado laboral y luego realmente nos dimos cuenta que entonces quién se ocupaba de los niños. Y al final dimos un paso atrás y bueno, pues nos pedimos reducciones de jornada y así nos nos incorporamos al mercado laboral, pero a un 80%. Entonces, a mí, además, se ha creado otra bola también de discriminación al hilo de las mujeres que se piden la reducción de jornada y de verdad que no me parece el sistema ideal. Entonces, yo creo que el futuro de la conciliación, o sea, de aquí a unos años, tendríamos que tener un sistema de conciliación mucho más sano, mucho más global y en el cual se pueda conciliar teniendo jornadas completas, o sea, trabajando 8 horas al día, pero que, pues, disponiendo de una paleta de medidas de flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a la hora que puedo entrar o salir del trabajo. Flexibilidad a la hora de que un día me puedo quedar en casa trabajando si lo necesito. Flexibilidad si tengo que llevar a los niños al colegio, pues no es un drama, les llevo porque hay que llevarles y luego vuelvo y sigo trabajando. Flexibilidad para tener una jornada intensiva, igual comer en un cuarto de hora un sándwich y así me puedo salir antes. Entonces se trata, y luego una cosa, eso sí, flexibilidad dentro de una jornada de 8 horas, porque claro, ya sí, lo que hay que cortar un poco también son las horas extraordinarias hechas de una manera tan masiva, porque claro, yo creo que con una jornada de 8 horas y medidas de flexibilidad, todos podemos conciliar, pero si ya tienes una jornada de 10 u 11 horas, pues ya por mucha flexibilidad que vayas a tener, es que no salen los números, no salen las horas del día. Entonces, yo creo que es posible. También me gustaría terminar con un mensaje positivo, porque sí que es verdad que ya hay empresas que por convenio colectivo, porque bueno, pues la dirección estaba comprometida con la conciliación y se ha negociado con los sindicatos y hay empresas que tienen ya muchísimas medidas de flexibilidad y son casos de éxito.
éxito. Y además ocurre una cosa, que esto sí que es bueno, y es que cuando pruebas las mieles de la conciliación, nadie quiere luego dejarlo, pero da igual hombres, mujeres, directivos o cualquier empleado. No, incluso las empresas se dan cuenta de que hay mayor productividad cuando es eso que, ocurre. hombre, es una gozada, porque eso es la conciliación, es tener un equilibrio entre poder desarrollar, como tú decías, un trabajo que me gusta, desarrollar mi profesión y a la vez tener también mi vida familiar, mi vida personal, y eso bueno, pues merece la pena luchar por ello, porque la conciliación es como un producto que cuesta mucho implantarlo, pero luego a la gente le encanta. Entonces, mi esperanza es que yo creo que es tan bueno que al final, cuando consigamos entrar en ello, está para quedarse la conciliación. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Y como no, en un acto de Ciudadanos tampoco podía faltar una mujer autónoma, emprendedora, como es María Argudo. Ella, después de haber trabajado en una multinacional o en diferentes multinacionales, decidió emprender y es fundadora de una marca de calzado infantil. Aún así, a ella le gusta decir que su mejor proyecto de vida y su prioridad son sus 3 hijos. También es madre de familia numerosa. Ellos son tu motor, como me has dicho, ¿verdad? Y su día a día también es una lucha por conseguir compaginar sus obligaciones profesionales y sus responsabilidades como madre. Es una gran defensora de la familia, en este caso familia tradicional, podríamos decir, ¿verdad? Y también del reconocimiento de la mujer, como no, en el ámbito laboral. Cuéntanos, ¿qué fue antes para ti, el huevo o la gallina? ¿Decidiste emprender antes de ser madre o precisamente emprendiste por ser madre? Bueno, un poco las dos cosas. Bueno, yo, como ha dicho ya, me llamo María, tengo 34 años, 3 niños de 4 años, 2 y 3 meses. O sea, cuando salgo a la calle me miran de loca porque voy con los 3. Y como podéis imaginar, mi casa es muy, muy, muy divertida. Además, tengo un hándicap también, que es que mi marido no vive en casa. Por temas laborales, como vemos, conciliamos mucho y él vive lunes a viernes fuera. O sea, imaginaros mis malabares del día a día. Y realmente, bueno, yo, como bien ha dicho Patricia, soy emprendedora y lo decidí un poco por elección y por conciliación. Yo siempre he querido tener una empresa propia, siempre he querido ser un poco... Ser mi jefe, aunque tenga connotaciones negativas, porque también pierdes estar arropado por una empresa, tener un sueldo fijo, pero también por mi situación personal era la mejor manera de conciliar, de poder llevar adelante 3 niños, que al final, imaginaros cómo es el día a día, es estar todo el día, si lo recoges, si no recoges, si haces la compra, intentando llevarlo todo lo mejor posible para adelante. Entonces, pues eso, decidí montar mi empresa hace un año, pero bueno, no siempre he sido emprendedora. Antes he pasado por multinacionales y por startups. Y en todo creo que hay un denominante común, que es que hay un techo de cristal del que nadie habla, pero realmente existe. Es verdad, como has comentado tú, cada vez se intenta que ese techo no exista y hay mujeres que han llegado muy alto y que lo siguen haciendo. Pero realmente es que el día a día no es así. En las multinacionales, si tú trabajas, haces un gran esfuerzo, pero cumples tu horario, realmente crecer es muy complicado. Y en las startups, que al final requieren un tipo de implicación, tienes que hacer muchas horas extras. O sea, no quiero decir que por ser madre no trabajes al 200%, porque trabajas al 1000%. Simplemente que eres más egoísta con tu tiempo. Entonces, al final, ahí mismo me ha pasado, que llego a las entrevistas y digo, por favor, que no me pregunten cuántos niños tengo, porque si tengo 3 con 34, lo mismo que quiero tener 5 más. Pero no, ¿eh? Entonces, yo creo que realmente el problema ya surge en que socialmente a un hombre no le mirarían igual si va a una entrevista con 3 niños. Cambiaría completamente la visión. Y además es que ni por ley ni socialmente somos tratados iguales. Yo con mi 3er hijo, imaginaros siendo autónoma, la baja por maternidad que puedes tener, pues es muy complicado unir autónomo y baja. Y mi marido pues se coge la baja de aquella manera. No sé si conoces a muchos hombres que se cojan la baja de verdad, de verdad. Pues enhorabuena, porque es la verdad. La realidad que yo vivo más cercana es que realmente los objetivos no entienden de bajas. Eso es lo que se intenta, con lo cual al final necesitamos un cambio en las leyes y un cambio en que socialmente
no esté mal visto que un hombre se coja la baja por paternidad, porque eso es lo que realmente nos está pasando. Si yo digo que voy a volver al trabajo 2 semanas después de parir, me miran con cara de loca. Pero también te digo, cada vez está cambiando más eso, porque ahora las últimas estadísticas, ahora que han aumentado, gracias a Ciudadanos, lo tengo que decir, sí, en 2 semanas más el permiso de paternidad y comunidades autónomas donde ya hay más hombres que mujeres que lo están cogiendo. O sea que la cosa va cambiando poquito a poco, nos cuesta, hay que meter un paquete de políticas de conciliación y pro familias importante, pero la cosa va cambiando poquito a poco. Claro, es que justamente tengo que cambiar la ley para que el hombre se empiece a motivar a coger la baja, que antes era completamente impensable. Al final una baja por maternidad es una baja médica. Entonces, bueno, pues en mi caso ha sido un poco así y por mi experiencia en otro tipo de empresas, pues decidí emprender. Además, como habéis comentado todos, no están equiparados los calendarios laborales y los calendarios escolares. Yo, como otros millones de personas, tengo un niño en un colegio concertado que ahora en verano sale a la 1 de la tarde. Si yo trabajase por cuenta ajena, saldría con suerte a las 3 si tengo jornada continua. Yo no sé si bueno, los cálculos son fáciles, recoger al niño es casi imposible. Entonces, al final, como comentaba antes Tony, es o tener recursos o tener familia. Yo soy andaluza, se nota un poco. Y aquí tampoco tengo tantos familiares, o sea que tampoco puedo estar siempre pidiendo favores. Entonces, al final, eso es un poco la tónica, que creo que es súper importante que necesitamos. O sea, la mujer ha evolucionado en 50 años una barbaridad. Hace nada no podía ni salir sola a la calle y ahora nos estamos equiparando a los hombres. Pero para ser iguales tenemos que creérnoslo y ser tratados con la ley iguales y para la sociedad igual. Que creo que al final eso es un poco lo que se intenta luchar. Que haya leyes nuevas que nos equiparen en derechos, pero también en obligaciones. Eso es. Pues muchísimas gracias, María. Te deseamos toda la suerte en tu empresa. Y ya por último, tenemos a nuestro hombre, la importante cuota masculina, si me permites la típica broma que se suele hacer. José es otro valiente, también es padre de familia numerosa. Tú ganas a todo el mundo, tienes 4 hijos, nada más y nada menos. La mayor tiene 7 años y el pequeño 7 meses, o sea que han sido bastante seguiditos también. Y José, además de ser autónomo también en asuntos de consultoría, dirige también una asociación de empresas y es gestor de un equipo de 25 personas. También para él es muy difícil conciliar, pero como padre siempre ha estado comprometido con la corresponsabilidad. Y José, además de hablarnos de esa parte de su faceta personal, nos va a hablar también de cómo pone él en práctica las políticas de conciliación a través de tu cargo en la empresa. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo lo primero es que no es por falsa modestia, pero yo creo que debería estar ahí sentado, ¿no? Comparado con estas 3 figuras, ¿no? A ver, en mi caso, efectivamente tengo 4 hijos, muy seguidos además. Son 3 niñas y un niño, con lo cual además estoy especialmente comprometido o preocupado por cómo va a ser el futuro, especialmente de mis 3 hijas y cómo al final se va a configurar ese estado donde puedan ejercer esa autonomía y esa independencia sin techos de cristal, que es lo que aquí estamos comentando. Yo no soy un defensor de la familia tradicional, ni lo contrario, soy un defensor de que pueda vivir en una nación, ¿no? Donde se pueda ejercer con libertad todas estas decisiones y que en el momento en que se ejerzan pues pueda tener recursos a mi disposición para poder resolver, ¿no? En mi caso, pues como digo, al final yo digo siempre lo que me decía un amigo mío vinculado a la conciliación. Ese amigo mío decía, yo quiero vivir como vivo pero pudiendo, ¿no? Pues yo quiero vivir como concilio pero pudiendo, ¿no? Conciliar, ¿no? No es sencillo. En mi caso también es cierto, como ha comentado antes Tony, yo soy un privilegiado, ¿no? Pues tengo recursos y tengo ahora mismo la situación laboral lo suficientemente desahogada para poder permitirme esa ayuda, ¿no? Pero esto es hoy, esto puede ser finito, mi situación puede cambiar mañana. Lo que no va a cambiar mañana es el hecho de que tengo 4 hijos, ¿no? Y mi situación puede cambiar de la noche a la mañana dramáticamente, ¿no? Y yo lo que aspiro es a poder disponer de esa cobertura o de poder disponer de esas herramientas que me permitan a mí poder conciliar cuando las cosas se nos pongan feas, ¿no? Porque en este caso obviamente somos un equipo, no solo yo. A ver, yo trabajo en un entorno pues, tecnológico, digital, convivo con compañías enormemente innovadoras y yo me creo, no solo me creo, sino yo promuevo que a través de la digitalización, a través de la tecnología vamos a encontrar una sociedad más próspera, ¿no?
Entonces, la digitalización me trae herramientas, me trae recursos y posibilidades que permiten precisamente que vivamos mejor. Y esto así lo practico. Entonces, en mi equipo, cuando alguien que ha sucedido, una persona en concreto que vivía además fuera de Madrid, en Ciudad Real, tiene una hija o tiene un hijo, ahora mismo no recuerdo, y se le cumplen los meses de baja por maternidad, oye, no, es que no es necesario que estés aquí en Madrid, no es necesario que te muevas, que te desplaces, no es necesario que cambies tu vida tan radicalmente como para que tener que trasladarte a Madrid. Tú te quedas viviendo en Ciudad Real y ya vemos una vez a la semana, venimos aquí, reportamos un poco lo que estés haciendo. Yo confío en ti plenamente, y si confío en ti para una serie de cosas, confío para todas. Entonces, al final a mí lo que me interesa es que el resultado y el performance de esa persona sea el adecuado, y lo va a ser con hijos y sin hijos, ¿no? O malo va a ser con hijos y sin hijos, y bueno, seguramente, como se dice aquí, con hijos incluso va a ser mejor, ¿no? Entonces, yo mi obligación, y no lo digo por regalar oídos, es que yo realmente esto me lo creo, y muchas veces incluso me meto en problemas, ¿eh? Oye, José Luis, es que esto no se puede hacer, lo que estás haciendo. Digo, bueno, ya veremos cómo lo arreglamos. Después también recuerdo el caso de una persona, yo tenemos un equipo muy joven, entonces tampoco tenemos tantas familias, pero hay una persona, en este caso hombre, que decidió adoptar porque no podían tener hijos, y adoptó en un país africano. Entonces la cosa se complicó mucho. De hecho, no solo se complicó por el mero hecho del proceso, sino en la estancia allí. Y obviamente mi respuesta fue: tienes un móvil, tienes un portátil, te quedas ahí todo el tiempo que sea necesario, hasta que todo esto lo resuelvas. Y cuando vuelvas, arregla esto, seguimos trabajando así. Y esta es la manera en la que yo creo que las cosas deben funcionar. En este caso, a ver, entiendo que hay una parte importante que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Y que, como decía antes Efraína, depende un poco del colectivo, de la empresa en la que estés trabajando. En el caso, por ejemplo, de mi mujer, que trabaja para una multinacional, también hemos tenido esa suerte de que hay cierta apertura de mente hacia esto, pero aún así pasan los meses de la maternidad y la OMS, por ejemplo, recomienda los 6 meses de lactancia, ¿no? Entonces, fíjate, si tenemos solo esto, que también es una cuestión de elección, o sea, la mujer, me entiendo, bueno, el hombre, a ambos pues deciden o no deciden esto, pero sí, porque si también se lo pueden coger los hombres, sí. Exacto, el permiso por lactancia. pero no puedes dar ya, el pecho. eso no, hasta ahí no, todavía. En este caso, pues si la OMS está diciendo esto, oye, pues ya tenemos una referencia, ¿no? ¿Por qué no? Mínimo que ese periodo se le vea a los 6 meses, mínimo, ¿eh? Porque hay un tema, bueno, algunos dirán que sí, que está bien, pero hay una referencia de salud y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, al final, yo creo que en mi caso, insisto, jamás pensé en tener 4 hijos. Ya sé que esto es una mujer un poco bestia, no es que me los haya encontrado de repente, ¿no? Pero yo siempre he hecho la vista atrás y digo, ¿cómo es posible que yo ahora mismo tenga familia numerosa? Que, por cierto, coincido en todo lo que planteas algo de la familia numerosa. Debería ir más allá de tener ese descuento del 25% en Renfe, ¿no? Yo creo que eso es algo en Renfe con la tarifa, no con la tarifa con descuento, que esto es otra historia. Pero al final de lo que se trata, obviamente, y yo creo que decía Tony, hay que aspirar a crear una sociedad más moderna. Y una sociedad más moderna es una sociedad más sana. Y una sociedad que concilia es una sociedad más productiva, más competitiva. Yo lo vivo en mi día a día. Lo vivo con la respuesta que insisto, que no buscando además ese motivo egoísta de que la gente rindiera más, sino simplemente porque es que no se me pasaba por la cabeza decirle a alguien, no, incorpórate ya, muévete en tren todos los días y deja a tu niño con 5 o 6 meses en una guardería. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, que tú das fe de que eso funciona, ¿verdad? Luego la gente responde en general. El que no funciona con hijos y sin hijos. Eso ¿no? es, claro. Absolutamente. Pues muchísimas gracias, José.
Muchísimas gracias a todos por contarnos aquí vuestras experiencias que han sido, bueno, yo ya os conocía o había hablado con vosotros antes, han sido de muchísima utilidad para nuestra ley. Ya que estoy aquí, yo también quiero agradecer a todo el equipo de Ciudadanos que ha trabajado en la ley, el equipo de igualdad, el equipo de programas, el equipo de comunicación. Muchísimas gracias por todo. Algunos han venido incluso al trabajo con sus hijos y muchísimas gracias por vuestro entusiasmo y por todo lo que habéis hecho. Y ahora ya, para finalizar, va a cerrar este acto otra persona que también ha colaborado estrechamente con esta ley, otra persona que también es padre y que intenta conciliar cuando le dejamos y que además es el presidente de nuestro partido, Albert Rivera. Vamos a bajarnos mucho. Buenas tardes a todos. Gracias, Patricia y Toni, por el trabajo que habéis hecho, a todo el equipo, a todos los técnicos que trabajáis en esto. Hay muchas horas detrás de una ley como esta, una ley que nos hacía especialmente ilusión presentarla y que fuera una de las iniciativas seguramente más modernas de las que ha llegado al Parlamento español en los últimos años, ¿no? Esta ley básicamente se resume en los tres pilares que decía Toni: conciliación, igualdad y apoyo a las familias. Tradicionalmente en este país se ha cometido un error, como en muchos otros. Cuando un país se intenta dividir a la gente en rojos y azules, simplificando la sociedad, pues intenta también simplificar los valores, cuando los valores se pueden compartir, ¿no? Parece que en España hablar de igualdad pues, debe ser más cercano al rojo y hablar de familia debe ser más cercano al azul. Pero es que los que somos naranjas creemos que se puede hablar de igualdad y se puede hablar de conciliación y se puede hablar de familias y no tienes que escoger, que son valores absolutamente complementarios porque buscan el mismo objetivo, que es en definitiva una sociedad más moderna. Por eso esta ley me hace especial ilusión cerrar este acto, pero el trabajo principal lo han hecho Toni, Patricia, sus equipos, todos los que están durante mucho tiempo trabajando detrás de esto, así que gracias a todos vosotros. Bien, yo creo que el objetivo principal de esta ley es que dejen de ser noticias cosas, como las que hemos visto, que dejemos de tener héroes para tener solo ciudadanos. No hay que luchar cada día por intentar cuidar a tu familia, no hay que luchar por intentar tener una carrera profesional, no hay que luchar y pelearse cada día por intentar llegar a buscar a los niños al colegio o llegar a casa a una hora razonable o dedicarle un tiempo a tu vida personal, al ocio, a tu familia, lo que te dé la gana, ¿no? Yo creo que esta ley nos hace más libres. Y un partido liberal, un partido con una visión que cree en la libertad y en la igualdad, quiere hacer leyes donde seamos más libres, porque si puedes conciliar, tienes más libertad. Si tienes capacidad de flexibilizar los horarios, puedes ser más libre. Si tienes capacidad de decidir cuándo y cómo tienes a tus hijos y cómo decides tu carrera profesional, eres más libre. Por lo tanto, cuadra perfectamente con lo que estamos defendiendo en general para la sociedad española, ese equilibrio entre la igualdad y la libertad, que son dos faros ideológicos, dos valores básicos para una sociedad próspera. Bien, pues en esta ley vamos a anunciar aquí algunas de las cosas que Toni ya ha avanzado algunas, pero voy a concretar algunas de las medidas más importantes. Hay alguna otra, la ley es muy extensa, pero querría resumir en estos 5 o 10 minutos los puntos más importantes, el cambio que van a notar si se pone en marcha esta ley los ciudadanos españoles. El primero hace referencia a equiparar y a incrementar los permisos de maternidad y paternidad. Se ha hablado mucho de ello ya, pero lo voy a concretar. Ahora mismo estamos en una media de 21 semanas en cuanto se pongan los presupuestos en marcha, y esta ley pone el horizonte en 30 más 4, y ahora explico por qué más 4. Queremos un modelo en el que haya más igualdad, por tanto serán 10 semanas para la mujer, 10 semanas para la madre, en definitiva, que tiene al hijo, pero también 10 semanas para el padre que quiera cuidar de sus hijos, y luego 10 semanas más para que la familia decida quién se queda esas 10 semanas y de qué manera, pero con un bonus de corresponsabilidad. Las familias que tiendan a la igualdad, las familias que quieran compatibilizar al 50%, tendrán 4 semanas más. Es decir, en vez de prohibir que puedas escoger, dejamos que las familias se organicen, pero queremos también promocionar a aquellas familias que reparten la carga, en este caso de trabajo, que no es de trabajo de cuidado, en definitiva, y de tiempo, porque evidentemente también es tiempo el que necesitan. Por tanto, 30 más 4, para resumirlo, 34 en total, 30 como mínimo para todas las familias y 4 más para aquellas que concilien y que sobre todo sean corresponsables. Esto evidentemente es un paso adelante,
nos situaríamos a la cabeza prácticamente de los mejores países de Europa, pero si queremos los resultados de Suecia hay que hacer cosas como Suecia. Lo digo porque siempre nos gusta compararnos con Finlandia en educación, con Suecia en igualdad, con Dinamarca en el paro. Bueno, pues para compararnos con Dinamarca en el paro hay que hacer un contrato único. Para compararnos con Suecia en conciliación hay que hacer una ley como esta. Para compararnos en Finlandia con educación hay que hacer un pacto de educación. Y por tanto, hay cosas que ya están funcionando en otros países y España no tiene que renunciar a ello. No nos ha caído una plaga bíblica para tener más paro o para tener menos conciliación o para tener una peor educación. Son políticas públicas. Se deciden en un Parlamento y se ejecutan en un Gobierno. Por eso hemos venido a cambiar esta cosa. Por tanto, primer punto fundamental, más permisos de paternidad y de maternidad y con tendencia a la igualdad, con esa manera que les he dicho, 10, 10 y 10, más 4 si deciden la corresponsabilidad. El siguiente punto, muy interesante yo creo por dos motivos. Uno porque concilia y otro porque educa. Y educa mejor, ¿no? Saben que tenemos una fijación, una obsesión, en el buen sentido de la palabra, en Ciudadanos, que es la educación. Y en la educación, además, uno de nuestros objetivos es que el inglés se incorpore también como lengua vehicular en la educación pública y concertada. Que no sea un privilegio, que no sea algo distinto a lo que hacen otros países, que ya incorporan lenguas extranjeras como lengua vehicular. En España, además, siendo un país de servicios, todavía con más razón, queremos que el inglés no sea una asignatura más, sino sea un instrumento, una herramienta que no haya que ir simplemente a estudiarla fuera o a clases particulares. No, queremos que la educación pública y concertada tengan el inglés como lengua vehicular junto al español y a las lenguas cooficiales. Bueno, pues aquí combinamos las dos cosas. Esta es una novedad que hoy anunciamos aquí. Queremos que durante el mes de julio, precisamente para conciliar, utilicemos nuestras escuelas, utilicemos nuestro espacio público para aquellos padres que quieran que puedan hacer inglés y clases de inglés sus hijos durante el mes de julio. Esto es voluntario, no es una obligación, por tanto es libertad. Pero muchos padres tienen dificultades en el mes de julio para poder conciliar con sus hijos. En mi caso a mí me sucede, pero sucede a mucha gente. Yo en este caso pues tengo, en este caso no la custodia, sino los permisos, ¿no? Por una sentencia, en este caso con mi hija, pero en ese caso yo, por ejemplo, en julio tengo que tener 15 días a mi hija, ¿no? Y mucha gente, pues evidentemente, no solo 15 días, sino todo el mes la familia tiene que trabajar y no puede dejar a sus hijos, no están en el colegio, no están en la guardería. Y esto sería una medida que ayudaría a dos cosas. Una, a conciliar, y otra, hombre, ya que conciliamos, que nuestros hijos aprendan inglés, las escuelas públicas o concertadas. Esto es una medida que, en definitiva, casa con nuestro modelo del pacto educativo y que nos sirve también para conciliar. Por tanto, esta sería una segunda medida novedosa de esta ley. El tercer punto sería combatir la brecha salarial. Hemos escuchado de todo sobre la brecha salarial, incluso un expresidente, ya expresidente, que decía que eso no era cosa de la vida pública. Nosotros discrepamos, sí que creemos que se deben hacer cosas para luchar contra la brecha salarial, porque existe, pero hay que saber el verdadero problema de la brecha salarial. Aquí hemos estado hablando de diferencias con países. Cuanto más igualdad haya en permisos de paternidad, cuanto más conciliación, más igualdad hemos visto que hay en los sueldos de mujeres y hombres. Pero además esta medida es una medida, como decía Tony, que traemos de alguna manera de Alemania, que también se está practicando, que nos parece justa porque aporta transparencia. Es decir, no se trata de convertir a todo el mundo en sospechoso, no se trata de convertir a todas las empresas con una media, digamos, absurda, si son más o menos favorables a la igualdad, pero sí se trata de dar instrumentos a los trabajadores para que si en algún momento creen que sufren discriminación, en este caso por ser una mujer, pues puedes solicitar esa media y saber si realmente se está pagando más a una persona por ser hombre o menos a una persona por ser mujer. Esta medida, insisto, en Alemania la han puesto en marcha, nosotros creemos que también hay que hacerlo. Me consta que en Francia Macron también está planteando una ley muy parecida y nosotros queremos incorporar esa medida que, insisto, no cuesta un céntimo, que es transparente, que es simplemente un derecho al acceso a la información de los trabajadores en una empresa. Por tanto, en las empresas especialmente de tamaño más grande, como empresas de mayores de 250 trabajadores, daremos ese derecho a la información, ese acceso a una información, una petición que tienen la obligación las empresas de contestar a todos los trabajadores. Un plan de igualdad. El plan de igualdad ahora existe para empresas a partir de 250, aquí lo rebajamos a 100, hay que empezar a ser más exigentes y ese plan de igualdad, en definitiva, lo que pretende es poner transparencia e incluso incentivo a las empresas que apuesten por la igualdad. Creo que para llegar a la igualdad hay muchas maneras de hacerlo. Los que creemos en la igualdad y también en la libertad, creemos que es mucho mejor incentivar, dar transparencia y que definitivamente las empresas acaben teniendo en cuenta que eso es bueno para ellas. Hay que
conseguir la igualdad, pero además que las empresas se conciencien de que eso es bueno. Por tanto, si ese plan de igualdad es público, si igual que hay responsabilidad social de las empresas, igual que las empresas para participar en un concurso público necesitan cumplir una serie de requisitos, también el plan de igualdad tiene que ser uno de esos requisitos, tiene que ser uno de esos puntos positivos de una empresa. En definitiva, las empresas que tengan un plan de igualdad más ambicioso, seguramente, socialmente, y su reputación social será mayor que las empresas que no lo tengan. Y seguramente, en un futuro, la contratación pública habrá que tener en cuenta, igual que tenemos que estén al corriente con la seguridad social, igual que tenemos que tengan un plan, lógicamente, de riesgos laborales, medioambientales, también creo que el otro parámetro del futuro es ese plan de igualdad a la hora de contratar con las empresas. Por tanto, desde la libertad, pero enfocados a la igualdad, queremos que ese plan de igualdad, en este caso, influya en la toma de decisiones también respecto a esas empresas. Un punto fundamental. Este punto hoy en día no es un derecho y nosotros queremos que se convierta en derecho. Es decir, las escuelas infantiles, 0 a 3 años, pues en algunos lugares se ayuda. Nosotros hemos conseguido en estos presupuestos últimos una rebaja de 1.000 euros a las familias para que puedan llevar a sus hijos a las escuelas 0 a 3 años. Es decir, se han hecho políticas fiscales, nosotros, básicamente, porque hasta ahora tampoco se había hecho mucho. Hay algunas comunidades autónomas que intentan ayudar de alguna manera, cada una a su manera, pero nosotros no queremos que esto sea una dádiva, no queremos que sea, en fin, nada a decidir en cada presupuesto, queremos que sea un derecho, queremos que eso se convierta en la educación desde 0 a 3 años hasta que acaba tu vida laboral. Nosotros queremos un modelo educativo que empieza cuando naces y acaba cuando acaba tu vida laboral. Esa es la educación que queremos para España. Por tanto, además hay estudios que lo demuestran, que precisamente esos primeros años de vida es cuando precisamente los niños más aprenden y más desarrollan muchas veces sus capacidades. Por tanto, ese estímulo, en definitiva, cuanto antes empiece mejor, y el 0 a 3 años es parte para nosotros de la educación pública de nuestro país. Así que queremos incorporarlo como derecho, queremos además que incrementen las plazas, será necesario, pero esto son políticas de inversión. Quiero dejar claro también esto en toda la ley. Hay quien dice, esto es gasto. Te equivocas, esto es inversión. Aquí invertimos en futuro, invertimos en felicidad, invertimos en productividad, invertimos para pagar las pensiones del futuro que hoy, con los datos que tenemos, no podremos pagar. Por tanto, cuando uno hace políticas públicas tiene que escoger dónde gasta y dónde invierte. Y esto es una inversión, porque si esto lo hacemos bien en España, en unos años, evidentemente tardarán unos años, pero en unos años podremos recuperar la natalidad, podremos tener mejor calidad en el empleo y podremos tener también mejores pensiones. Por lo tanto, esto hay que empezar a hacerlo hoy. Ya sé que en política no es muy habitual pensar en las siguientes generaciones, lo habitual es pensar en las siguientes elecciones, pero creemos que cada vez hay más españoles que priman y apoyan a aquellos que piensan también en las siguientes generaciones. Por tanto, ya sabemos lo que se ha hecho hasta ahora, queremos cambiar las cosas, a eso hemos venido, y nosotros estamos convencidos que hablar de esto, proponer derechos como estos y garantizarlos también cada vez más tienen el apoyo de la mayoría de españoles. Otro de los puntos, hablando precisamente de familias numerosas y monoparentales, ¿no? Queremos incrementar ese apoyo a las familias numerosas, pero también a las monoparentales, que estén, justo con la misma propuesta que hacías en Change.org, que esté incorporada a la ley. O sea, esa petición que has hecho se convierte en un artículo y en un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues eso es también la lucha de lo que habéis hecho gente como tú, pues trabajar por algo y verlo reflejado en un debate parlamentario o en una ley con un artículo, ¿no? Bueno, eso va a estar incluido por lo que habéis explicado, tiene todo el sentido del mundo. Y después porque los modelos de familia son distintos. Hoy tenemos, yo no sé si tradicionales, no sé cómo llamarle, las familias, digamos, tradicionales que hemos conocido siempre, pero tenemos familias con custodia compartida, tenemos familias monoparentales, tenemos familias separadas, tenemos familia LGTB, tenemos familia de todo tipo. Y la gran novedad que aporta, yo creo, Ciudadanos a todo lo que habíamos visto antes es que para nosotros todas ellas son familias. Y decimos familias, no le llamamos de otra manera, le llamamos familias, porque son familias. Porque la familia básicamente tiene un componente fundamental, que es el amor, que es lo que sienten entre ellos los miembros de la familia y que es el núcleo, en definitiva, también económico para un país, porque es en la familia donde se sustenta buena parte de la solidaridad que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, con la crisis, con las pensiones, con la ayuda a sus hijos, a sus nietos. Eso es un sustento importante y seguramente si este país ha aguantado mejor que otros la dureza de la crisis es porque ha habido seguramente familias diversas, familias distintas, familias con nombres distintos, pero todas ellas con un componente de solidaridad fundamental. Así que la familia es un componente social, pero también es un componente económico para España. Así que esas familias reducimos esa exigencia a 2 hijos
para que puedan ser consideradas numerosas. Y, en definitiva, como decíamos, no solo son ayudas económicas. Has puesto un ejemplo clarísimo, el de la elección del centro, ¿no?, educativo. Pues es fundamental, porque imagínate la dificultad que tienes ya encima de ser monoparental, tener solo tener 2 hijos o más, y encima tener que llevar a tus hijos más lejos todavía porque no puntúa a la hora de escoger centro. Bueno, estas cosas no tienen mucho sentido y hay que cambiarlas, ¿no? Y finalmente una novedad también en eso que hablamos de familias. Bueno, pues las familias también son las parejas de hecho. Y, por ejemplo, en las familias numerosas, en la legalidad actual, tienen que estar casadas. Pues oiga, en España, a estas alturas, en el siglo XXI, pues no parece que estar casado o ser pareja de hecho tenga que cambiar tus derechos, ¿no?, y que tengas que tener un régimen distinto. Por tanto, seas pareja de hecho o seas, en definitiva, matrimonio, en este caso los derechos son los mismos. Ya es así para el caso de las pensiones, ya está siendo así en la jurisprudencia, y nosotros queremos incorporarlo como ley para que eso se convierta en un derecho, que no haya que pelearlo en un tribunal, sino que realmente las familias numerosas, aunque no estén casadas, también sean en este caso consideradas como tal. Por tanto, en definitiva, como habéis visto, hay nuevos derechos por ley. ¿Podríamos hacerlo por presupuestos cada año? Sí, pero si un año viene un gobierno u otro, o viene crisis o no viene crisis, ese derecho cae. Y nosotros creo que la gran novedad de esta ley es convertir en derechos lo que hasta ahora en algunos casos han sido simplemente partidas presupuestarias. Tener hijos no es una partida presupuestaria. Ser productivos en el trabajo no es una partida presupuestaria. Ser felices tampoco está en un presupuesto. Por eso nosotros creemos que eso tiene que estar con una cobertura legal, gobierne quien gobierne, del color que sea, que quede, en definitiva, sentado como derechos nuevos en un país más moderno. La España que viene seguramente se parece más a esta ley que lo que hemos visto en los últimos años. La España que viene, que ya está aquí, que la España, digamos, de la clase media trabajadora española, se parece mucho más a esto que estamos hablando que lo que hemos visto hasta ahora. Así que yo propongo que dejemos las batallas antiguas para soluciones nuevas. Si queremos soluciones a los problemas de hoy, seguramente hay que preguntarse nuevas preguntas y obtener nuevas respuestas. Esta ley es una respuesta ante las nuevas preguntas que surgen en el seno de las familias españolas, que son muy distintas seguramente a las que tenían nuestros abuelos y a las que incluso tenían nuestros padres. Son distintas las preguntas, necesitan respuestas distintas. No se solucionan atrincherando a la gente en ejes ideológicos, no se solucionan enfrentando a las personas por si son familia tradicional o si son monoparentales o si son LGTB o si son parejas de hecho, ¿verdad? Porque ahí no hay ideología y simplemente hay familias. Y nosotros en ese caso lo que vemos es eso, que todos ellos se merecen los mismos derechos. En definitiva, para acabar, creo que esta ley es un paso adelante. Yo me atrevería a decir, no sé, Tony, si me equivoco, pero me atrevería a decir que igual que hemos tenido tradicionalmente 3 patas del bienestar, hemos tenido una 4ª pata del bienestar, que era la ley de dependencia, y yo me atrevería a decir que esta ley puede ser la 5ª pata del bienestar, porque el bienestar del siglo XXI debe incorporar también el derecho a trabajar, el derecho a vivir con una familia de la manera que desees y que eso esté consolidado en un estado del bienestar. Por tanto, si España es un estado de bienestar, que lo es, y lo dice la Constitución, si hemos dado pasos, y los dimos, porque la ley de dependencia, con todos sus peros, es un paso adelante en la política de bienestar, quizá el nuevo paso en el estado de bienestar en 2018 en España se llama Ley de Conciliación, Igualdad y Ley de Apoyo a las Familias. Así que esperemos que esta ley tenga el apoyo de la Cámara, esperemos que la mayoría de partidos, más allá de ideologías, demos luz verde a la tramitación. Estamos dispuestos, por supuesto, como siempre, a negociar, a llegar a acuerdos con los demás, pero lo que no estamos dispuestos es a dejar de hablar de este asunto. De lo que no estamos dispuestos es a mendigar en los presupuestos una partida, otra partida, o esto solo en esta comunidad autónoma, allí no, aquí sí, no. Yo creo que esto tiene que acabar, en definitiva, con una ley que se apruebe, que todos, desde luego, habrá que negociarlo y habrá que buscar apoyos para ello, pero yo estoy convencido que la mayoría de españoles voten a Podemos, al PSOE, a Ciudadanos, al PP, voten a quien voten, estoy convencido de que esta es una ley transversal, que es una ley de mayorías, que es una ley que genera una nueva pata del estado de bienestar. Cuando hablamos de conciliación, yo lo resumo siempre en dos valores, ¿no? Creo que esta ley, que la conciliación en general aporta 2 cosas. Una, nos hace más productivos, porque trabajamos mejor, y otra, nos hace más felices, porque lo somos, porque es más fácil ser feliz. Y esos 2 valores, el valor de la felicidad
que alguno dirá, uy, qué naif hablando de felicidad. Bueno, en la Constitución americana os recuerdo que está el valor de la felicidad y tiene ya más de 2 siglos. Pero sí, yo creo que la felicidad es un valor a tener en cuenta, el camino para buscar esa felicidad y que un país decente, un país digno, un país democrático, te quite obstáculos para buscar tu propia felicidad. Y si somos felices, somos más productivos. Lo explicabas perfectamente, José. Si somos felices, somos más productivos porque estás mejor. No hay 2 personas, una en el trabajo y otra en su casa. Es la misma. Es la misma persona. Y si tiene problemas para conciliar, tendrá problemas seguramente con su familia. Y si vive mejor y trabaja mejor, seguramente será más feliz en su día a día, con su familia o en sus ratos libres, ¿no? Así que, en definitiva, yo resumiría esta ley como una ley que nos hace una España, un país más productivo, pero seguramente nos hará un país de ciudadanos mucho más felices. Muchas gracias. Gracias.